¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? Ya Sí. le van a entregar sus pañales, ¿no? Sí hay. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar en mi canal de YouTube y a esta hora me encuentro con el Superintendente Nacional de Salud, el doctor Luis Carlos Leal, quien hizo una visita sorpresa a Audifarma en la sede de Bucaramanga y se encontró varias irregularidades que nos tienen sorprendidos a todos los colombianos, especialmente a los pacientes que llevaban un buen tiempo esperando en esa sede. Así que, Superintendente, gracias por estar en mi canal. Y bueno, rápidamente, ¿qué fue lo que más les sorprendió en esta visita? Hola Paula, no, gracias a ti por la invitación y bueno, fueron varias cosas. Lo primero es que no era la primera visita que la superintendencia hacía a este punto, que muchas de las recomendaciones que se habían hecho de mejoría y las observaciones y las órdenes que había dado la superintendencia no se habían corregido. Ya tenía 2 visitas previas en las cuales se habían evidenciado muchos de los hallazgos, donde por lo menos hay dispuestos 14 puestos para que las personas atiendan y puedan evacuar las solicitudes de las personas porque es un punto muy álgido donde llegan muchas personas solicitando medicamentos y solo había 4 personas atendiendo. No se estaban entregando los fichos de atención prioritaria para las personas adultas mayores, se estaban negando la entrega de medicamentos o completos o en su totalidad, aun cuando existían los disponibles dentro de las bodegas y dentro de los inventarios que tenía dispuestos Audifarma. Pacientes que llevaban mucho tiempo esperando, que habían venido en distintas oportunidades y pues que no habían tenido una respuesta satisfactoria por parte del gestor farmacéutico de Audifarma. Sí, superintendente, uno se pregunta, pero ¿por qué suceden estos temas que a la final terminan siendo burocracia? Usted estaba ahí, incluso se le vio muy molesto porque una señora estaba reclamando unos pañales, pero usted va atrás y ve los pañales ahí, pero a la señora le dicen que no hay pañales. ¿Qué es lo que está pasando realmente con este operador farmacéutico? No sabemos cuál es el punto de quiebre en estos momentos, la razón por la cual se dan todo este tipo de actos. Pañales, la gente no hay pañales. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? Ya Sí. le van a entregar sus pañales, ¿no? Sí hay, tranquila que sí hay. El tema de los pañales, la justificación fue que no habían hecho el inventario de ingreso. Es decir, que no los tenían en ingreso, que estaban ahí, pero no estaban inventariados. Una cosa que no tiene pues, ningún sentido para poder ingresar como tal a la farmacia. Y que obviamente ponía a las personas pues, a hacer trámites dobles, triples, de ir, volver, de no tener, digamos, la oportunidad de tener a tiempo los insumos que necesitaban. Con esa misma señora nos pasó algo muy particular y es que la señora le había formulado al médico 30 pastillas de un medicamento y le estaban entregando únicamente 20 y le estaban diciendo vaya que su médico le formule o 40 o 20 porque la presentación nada más viene por 20, nosotros no podemos partir los medicamentos. No. Entonces, cosas completamente absurdas donde no hay ningún asidero en ninguna norma que terminan haciendo pues que las personas incurran en 2, 3, 4, 5 viajes para poder obtener sus medicamentos o que terminan obteniéndolos por otras vías y sí se genera digamos la facturación completa al interior del gestor farmacéutico. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad renal crónica con más de 8 horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí había. A mí me llama muchísimo la atención 2 cosas que usted nos dice. Primero, es decir, que ellos ya estaban alertados porque ustedes previamente, o sea, días antes o meses antes ya habían ido a hacer las visitas y habían encontrado las mismas irregularidades que encontraron esta semana. Pero entonces aquí la pregunta, superintendente, es, ¿les faltan recursos o qué es lo que está pasando? Porque entonces, si no tienen gente suficiente para que atienda a todos los pacientes del sistema que van justamente a ese prestador farmacéutico, no tienen a una persona para que sea la que haga el ingreso del inventario, se están ahorrando recursos. ¿Cuál es la realidad de estos gestores farmacéuticos? ¿Cuántos recursos reciben ellos aproximadamente? ¿Si les está alcanzando o qué es lo que está pasando? Pues son múltiples las modalidades de contrato, en todo caso llama la atención que sí después de que llegamos no tardó ni 15, 20 minutos para que todos los cubículos estuvieran llenos, para que apareciera una persona responsable de darnos cuenta de qué era lo que estaba pasando con los inventarios, que nos pudiese entregar, digamos, las hojas para que nosotros pudiéramos verificar si efectivamente el inventario ingresado en el sistema correspondía con el inventario que ellos tenían en físico al interior de cada una de las entidades. Y hay muchas razones de fondo que pueden estar escondiéndose detrás de lo que está pasando en muchos gestores farmacéuticos. Nosotros hemos venido profundizando en irregularidades en la forma como se contratan estos gestores farmacéuticos
con las EPS, en que también se generan distintas barreras o mecanismos como de persuasión para que las personas no obtengan sus medicamentos, digamos, de la manera completa u oportuna como deberían tenerlas. Y eso definitivamente no debería estar ocurriendo, más cuando pues el sistema o los contratos que tienen con las EPS pues generan unos recursos importantes, y además las EPS tienen que hacer las auditorías para verificar que efectivamente la plata que ellos están pagando a esos operadores logísticos y gestores farmacéuticos realmente está siendo invertida en garantizar la atención a sus usuarios. Viendo la alta tasa de quejas que tenemos hoy de PQRs por falta de entrega de medicamentos, que es importante y que ha venido creciendo al interior del sistema, pues decidimos hacer este tipo de brigadas, de acciones casi que policivas, de inspección y vigilancia para poder determinar qué es lo que está ocurriendo, y pues sorpresas muy grandes las que nos hemos llevado en estos operativos. Claro, pero superintendente, aproximadamente de cuántos recursos estamos hablando dentro del sistema de salud, cuántos recursos aproximadamente son destinados para estos gestores farmacéuticos. De los 90 billones de pesos más o menos que se van a girar este año, puede ser un poco más, se estima que puedan estar llegando a los 94 billones de pesos que se están girando al interior del sistema de salud, únicamente para medicamentos extrahospitalarios, aunque hay unos gestores farmacéuticos que también brindan los insumos intrahospitalarios. Se estima que se está destinando alrededor de un 20% del gasto en materia de salud, es decir, 18 billones de pesos al año que se está invirtiendo de todo el sistema de salud en gestores farmacéuticos para la entrega de medicamentos y dispositivos biomédicos. Hay que tener en cuenta que este porcentaje ha venido aumentándose dramáticamente en los últimos años. Hace aproximadamente 7 años la inversión del gasto total en salud en temas de medicamentos y insumos farmacéuticos era alrededor del 7 al 8%, que es lo normal que gastan alrededor del mundo muchos otros países en este tipo de tecnologías. En Colombia se ha venido incrementando este gasto, se ha venido incrementando esta destinación de recursos, y pues eso también claramente llama la atención frente a lo que ha venido ocurriendo con la falta de entrega oportuna de medicamentos. Sí, superintendente, pero ¿quiénes son las personas que están detrás de estos gestores? Y se lo pregunto porque lo que sabemos es que ellos llevan años administrando pues todo el tema de los recursos de los medicamentos para los colombianos. No sé si ustedes ya tienen bien referenciado quiénes están detrás, por ejemplo, de Audifarma, porque es muy difícil, por lo menos desde la parte periodística, contactarse con Audifarma para por lo menos tener una respuesta con lo que sucedió esta semana, o cuando de pronto a un paciente no le entregan un insumo médico. Sí, pues tenemos efectivamente las respuestas de las razones sociales y de las personas jurídicas a las cuales hemos solicitado la información de los representantes legales principalmente, pero hemos hecho también los traslados administrativos correspondientes a la Superintendencia, por lo menos de Sociedades y de Industria y Comercio, porque la Superintendencia de Sociedades tiene una responsabilidad en verificar la forma como se ha venido gestionando los recursos al interior de estas entidades, y la de Industria y Comercio en distintas irregularidades que se pueden estar presentando frente a la compra de medicamentos con los laboratorios, frente a competencias desleales o manejos de monopolios que puedan estar ocurriendo al interior de estas entidades. En esta noticia, yo creo, superintendente, que sorprendió al país porque en su mayoría, pues no queda registrado, ¿no? En donde un superintendente entra y se pone la 10 y pone a todo el mundo a correr, porque incluso vimos que ahí los de Audifarma estaban pues corriendo, la gente también agradeciéndole a ustedes por la gestión. Pero entonces mi pregunta es, doctor, ¿este tipo de auditorías sí se habían hecho en los gobiernos anteriores o es un tema que se había dejado a un lado? Y se lo pregunto porque si se hizo en años anteriores, pues hoy en día no tendría por qué presentarse este tipo de burocracia en donde lo que usted decía, a un paciente entonces no le dan las 30 pastillas porque viene en presentación de 20. Específicamente a gestores farmacéuticos y operadores logísticos, en gobiernos anteriores no se ha hecho ningún tipo de auditoría. Las auditorías formales como tales que hemos iniciado para gestores farmacéuticos y operadores logísticos grandes al interior de todo el país se empezaron a partir del año pasado, y este año ya llevamos más de 7 auditorías a grandes gestores farmacéuticos precisamente para verificar lo que ha venido ocurriendo en materia de entrega de medicamentos. Pero revisando las estadísticas de lo que ha sido el proceso de inspección, vigilancia y control desde la delegada de operadores logísticos y gestores farmacéuticos que corresponde a esa vigilancia de este tipo de instituciones al interior del sistema de salud, realmente no se había hecho ninguna auditoría antes del año pasado. Sí,
Audipharma responde que ellos hasta la fecha han entregado el 95% de medicamentos a los pacientes y que esa situación en específico que usted denunció en Bucaramanga, pues fue una situación, preciso, mejor dicho, usted los cogió ahí en esa dificultad. ¿Qué decir frente a esta respuesta que está dando Audipharma? ¿Eso sí es lo que ha visto la Superintendencia de Salud? Como lo mencioné, Paula, tenemos efectivamente los dos procedimientos previos en los cuales se han hecho auditorías de específicamente ese mismo punto en Bucaramanga que genera muchas peticiones por parte de las personas por la falta de entrega de medicamentos, por las demoras y las altas horas de espera y por la negación constante de entrega de medicamentos completos al interior de este punto de Audipharma. Por eso hicimos la tercera visita, es decir, tampoco es un proceso de un solo momento, de un solo evento en el cual hayamos encontrado, y al charlar realmente con los usuarios de Audipharma, pues todos pudieron dar testimonio y dar fe de que el actuar normal de ese punto y de ese operador logístico, gestor farmacéutico, pues era recurrente frente a estas prácticas erradas al interior del sistema de salud. Doctor Leal, y ya para finalizar, pues tanto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, como algunos representantes anunciaron que en los próximos días se erradicará justamente esa reforma a la salud. Este tipo de temas como la ineficacia en la entrega de medicamentos y todo el tema farmacéutico estaría incluido dentro de esa reforma a la salud. Hay un capítulo particular que habla de la política farmacéutica, donde precisamente se permite dar unos lineamientos para garantizar la entrega oportuna total y unas mejores formas de generar unas tarifas concertadas, por así decirlo, que permitan que se pueda verificar efectivamente el gasto en materia de salud, que puedan transparentar mucho más lo que ha venido ocurriendo en tema de gasto de medicamentos al interior del país, que la creación de una política farmacéutica actualizada que permita una mejor regulación y que permita también un mejor control de acerca de los agentes que hacen la dispensación de este tipo de tecnologías y de medicamentos, que inclusive se puedan dar no en entidades aparte, que no hagan que las personas hagan reprocesos. Mira que en ese punto de Audipharma pasan cosas que a veces uno encuentra incoherentes. Una persona sale de urgencias estando en un hospital, en una clínica, en un centro de atención donde hay medicamentos, donde hay farmacia, se le formulan sus medicamentos y estos tienen que ser entregados en un sitio distante, en un sitio aparte, muchas veces pidiendo barreras administrativas como autorizaciones, cuando los procedimientos de urgencias no deberían tener ningún tipo de autorización para las personas, y lo que hacen es generar barreras reales para la garantía del derecho fundamental a la salud de las personas. En la reforma a la salud no solo se plantea la política farmacéutica, sino que los centros de atención primaria en salud tengan esa capacidad de brindar la atención integral, completa, que resuelve la mayor cantidad de problemas que tienen las personas y que puedan las personas salir realmente con un problema en salud resuelto, o al menos con un tratamiento completo, porque realmente estas entidades en salud tendrían la capacidad de dar este tipo de medicamentos, pero por esa forma de intermediación financiera, de creación de unos acuerdos comerciales, pues no se permite que este tipo de contratos vinculen esas tecnologías que podrían estar entregando hoy perfectamente hospitales y clínicas. Claro, y ahí usted, superintendente, toca un dato muy importante, y es que a pesar de que, es decir, entreguen o no el medicamento, pues igual se les va a pagar, en este caso, Audipharma, entreguen o no el medicamento, se les paga, y muchas veces lo que sucede, he escuchado en varias ocasiones, es que los pacientes se cansan de ir como en ese paseo de la muerte, que vaya aquí, no que vaya por una acá, y terminan comprándolo con sus propios recursos, pero estos medicamentos sí fueron pagados al gestor farmacéutico. Sí, la forma como se contrata a muchos de estos gestores es por un mecanismo que se llama cápita, donde se le paga un monto fijo por el número de afiliados o el número de usuarios, independientemente de quienes lo usen. Esto claramente pues genera un pago permanente, un giro directo de recursos que se está haciendo a muchos de esos gestores farmacéuticos, donde ocurren ese tipo de errores. Y no solo que no se le entregue también la oportunidad, sino lo que pasaba también allá en ese punto, que no se les entregaba completo. Entonces le decía 20 y vaya que el médico le formule, porque realmente no le puede formular 30, que el médico formula por un mes. Entonces, si no le puede entregar 30, viene en presentación de 20, yo no puedo hacer absolutamente nada, no le puedo dar los medicamentos completos sin ningún argumento real de por qué no poder hacer una entrega o una dispensación total de lo que efectivamente el médico, tratando que es el ordenador o debería ser el ordenador del gasto del sistema, porque es quien sabe cuál es la dosis que necesita una persona para un tratamiento adecuado, pues pueda entregársela a una persona.
Bueno, pues es el superintendente Luis Carlos Leal. Muchas gracias por estar en mi canal y bueno, esperamos que haga más visitas de esa porque en verdad pues le agradecemos por parte de todos los colombianos porque esas visitas y esa entrega de medicamentos eficaz puede salvar vidas, ¿no? Claro que sí, Paula, muchas gracias a ti por la invitación y evidentemente seguiremos haciendo. Tenemos distintas solicitudes de muchas partes del país. También esta visita ha servido para identificar algunos puntos donde hemos evidenciado a través de redes sociales muchas más quejas de las que nos pueden ingresar, a veces inclusive por el sistema de PQRs de la Superintendencia Nacional de Salud y estaremos muy atentos para hacer esa vigilancia que nos corresponde como Superintendencia Nacional de Salud. Si te gustó esta información y es importante para ti, no olvides suscribirte en la campana.